Ok, pues bienvenidas, bienvenido maestro Cuauhtémoc, un gusto saludarles. Pues es un honor, un placer de nuevo para mí poderles acompañar en una materia más, que es psicología de la familia. Eh, en realidad esta materia es una materia muy bonita, es una materia que sí nos va a dar muchas enseñanzas, relativamente todo lo que se puede trabajar con la psicología de la familia, pues tiene una metodología y un campo también de trabajo muy diferente. Muchas veces nosotros nos preguntamos qué rol tenemos en la familia, cómo influencia la familia dentro de nuestro contexto, pero más que nada debemos de ver a la familia como un sistema, ¿no? El sistema de la familia siempre está organizado por papá, por mamá, por los hijos, los nietos, ¿ok? Y por subsiguiente, ¿no? Pero hay tipos de familias en la actualidad que son muy modernas, como las familias nucleares, las familias extendidas, las familias individuales, las familias nucleares que a veces solo tienen Audio, al revés esa cámara. hijos, Dale ahí, pero que para que prácticamente prenda. nos dan la apertura también de ir comprendiendo la estructura de cada una y de cada integrante de la familia, ¿no? Entonces, todo esto tiene un objetivo, la familia siempre va a tener un objetivo, la familia va a estar también en constante comprensión y más que nada nos va a dar la oportunidad de poder comprender nuestro rol sistematizado a través de todo el tiempo, ¿no? Entonces, esta materia la verdad está muy bonita porque podemos dar como que una capacidad de análisis, una capacidad del contexto, una capacidad de las funciones metodológicas de la construcción de la familia y cómo también eso abona y construye, ¿no? Toda esta parte de la perspectiva de la unicidad de la familia, ¿no? Para ir como que comentándolo prácticamente de todo esto, vamos a ver prácticamente un poquito de la epistemología acerca de la familia, ¿no? Esto siempre de las bases evolutivas o esta parte de la revisión histórica y qué papel se ha desarrollado en función a la conceptualización de la familia. Entonces, nos vamos a dar cuenta que en esta apertura acerca de la familia juega un papel muy importante, porque prácticamente vamos conservando, vamos identificando algunos valores, vamos construyendo cada una de los aspectos también significativos dentro de la familia, y todo esto tiene un filtro a través de cada uno de los integrantes, ¿no? Se generan mediante la familia tradiciones, algunas que otras costumbres, ¿no? Y los procedimientos acerca de cómo nos involucramos para con la sociedad. El término de la familia, entonces, nos dice que es esta construcción metodológica de lo que nos puede ayudar también el vivenciar, el influenciar de los aspectos socioculturales, desde las condiciones más básicas, como, no sé, sería la alimentación, el hogar, la economía, las normas y los valores que comúnmente nosotras y nosotros tenemos que replantearnos para conocer un poquito más acerca del sistema, ¿ok? Epistemológicamente se dice, desde hace mucho tiempo hubo un proceso en donde la familia se tuvo que ir acomodando hasta lo que se está contribuyendo hasta el día de hoy, ¿no? Anteriormente se consideraba a la familia como una construcción de poderío, una construcción muy estratificada, en donde la mujer adquiría prácticamente el mayor valor dentro del sistema familiar. ¿Por qué? Porque era la que se encargaba de procrear los hijos, de tener a los hijos, de criar a los hijos. Pero esto se vino sistematizando hasta la etapa actual que pues anteriormente se decía matriarcado a esta parte de la capacidad y potencia de la mujer. Al día de hoy se transformó por un patriarcado porque por subsiguiente la mujer sí tenía la crianza de los hijos, el esposo después tenía más parejas, ¿no? Entonces se le empezó a atribuir al hombre como que esta capacidad del trabajo, del que está procesando los ingresos, del que tiene más fuerza, ¿no? Y esa capacidad también da como que una apertura también a todos los sensibilizados hasta el día de hoy. Entonces comprendemos que esta parte de la familia sí tuvo una base evolutiva, ¿no? La familia era a veces consanguínea, aquí habían grupos conyugales, prácticamente había familia Punalúa, que esta parte era una organización de la familia en donde se excluían a los padres y a los hijos para tomar una relación de pareja. Y con lo siguiente, pues se fue evolucionando y también creando como que una función de la asociación de la familia.
En la modernidad o en la etapa contemporánea podemos encontrar que la pareja se unifica para poder recrear una familia. Se puede hablar también del tema del amor romántico y cómo se van estableciendo estos cimientos en función a la integración de cada una de estas capacidades, ¿ok? Entonces, de todo esto vamos a darle un poquito de sentido a la familia, que prácticamente evidencia el principio de la estructuración de un sistema y cómo podemos ir aperturando también la convicción de todo este modelo teórico y práctico de la comprensión de cada una y cada uno de los integrantes de la familia, ¿ok? En la teoría general de los sistemas se trabaja mucho esta apertura de la comprensión de la familia. Se dice que para esta parte, bueno, inclusive aterrizado mucho ahorita para la parte de la orientación educativa, se trabaja mucho con el enfoque de la familia porque hay una sistematización desde el origen, cuando se van recreando la pareja, después viene un matrimonio, después viene la procreación y creación de los hijos, y por ende viene una base evolutiva para integrar valores, creencias, culturas, aspectos sociales, ¿no? Y todo esto que nos va a servir para poder integrar un conocimiento como sistema. Pero ¿qué pasa? Ahorita en la capacidad educativa vamos a poder encontrar que va a haber una diversidad familiar, ¿no? Dentro de una familia en donde mis padres están divorciados o están en una cosa de separación o una familia de personas que tienen el mismo sexo, ¿no? Entonces podemos ir como que revisando cada una de estas construcciones y la tipología de sistemas para poder, pues prácticamente ir viendo la evolución y la diversidad de estas estructuras familiares, las cuales nos van a permitir, pues prácticamente la existencia de un hecho universal de que se van adoptando formas de distintas sociedades y épocas en función a cada año. Aquí también lo interesante está que la diversidad dentro de la familia nos da pues prácticamente una construcción de reglas y normas, ¿no? Va a haber como que una cooperación, una parte de esta parte del consenso en algunas relaciones interpersonales de los involucrados, ¿no? Y pues prácticamente dentro de esta epistemología, aunado de esta parte del matriarcado y ahora hablar del patriarcado y ir viendo la consolidación familiar, encontramos que sí juega una parte importante como sistema, porque cuando se rompe un sistema, podemos hablar y podemos saber que todo esto se va desestructurando, ¿no? Entonces, es algo muy interesante para poder hacer la simbolización y prácticamente para comprender la función de la familia. Prácticamente también esta parte de la definición de la familia nos dice que la familia tiene un concepto muy extenso, ¿ok? En muchos casos se va como que lineando así como un sistema familiar toda esa parte de la contribución de cada uno de los integrantes, pero también hay familias en donde nosotros adoptamos, en donde nosotros podemos involucrar a alguien más que es de mucha confianza en nuestra familia y ya forma parte de esa construcción, ¿ok? Esta parte también de la función metodológica de definir la familia, pues también nos va aperturando mucho la idea de que la familia pues tiene más que nada una numerosa definición, una apertura también al cambio y todo eso que nos va a servir para ir contrastando pues prácticamente cada uno de los integrantes y cómo indagamos sobre la temática, cómo consideramos a otras personas parte de la familia y cómo esto también puede generarse dentro de lo que comúnmente se escucha, ¿no? Es mi familia de sangre y a veces es mi familia externa, ¿no? Pero que ya va identificando y construyendo la apertura dentro de esa característica. ¿Ok? Entonces, para ir retomando y también aperturando toda esta función de las características esenciales de una familia, hasta el siglo XXI se puede dar un inicio también muy actualizado acerca del desarrollo de la familia en funciones de área de salud, de política, de economía y de integración social. Acá también lo interesante es que vemos que en México empieza a aumentar la característica estructurada acerca de cómo podemos contribuir en la integración de la familia. A la actualidad, pues yo les mencionaba hace un momentito que hay muchas funciones en cuanto a diversidad sexuales, hay una integración en esta función de género y como la familia tradicional mexicana que desde
hace mucho tiempo ya ha dejado de ser considerada como algo habitualizado, como algo estratificado, y tal vez no me dejará mentir que anteriormente la familia dentro de esta función mexicana era que estaba papá, mamá y tenían muchos hijos, ¿no? Alrededor de 15 a 16 hijos. Y en la actualidad se puede contrastar que las familias nucleares están muy organizadas entre mamá, papá, y si se puede, todavía tienen un hijo, si no, pues se quedan sin hijos, ¿no? Entonces se puede ver la comparatividad y cómo ha evolucionado la diversidad social, la diversidad cultural, toda esta función económica para poder atribuir la metodología del trabajo acerca de esta función del estudio de la familia, ¿no? E inclusive dentro de la tipología de la familia anteriormente era pues prácticamente muy rígida, muy estructurada, muy vivenciada y era un elemento central para poder apreciar pues todos los propósitos que también tenían esta tipología de familia. Entonces, podemos ir contrastando, podemos ir revisando cada una de estas categorías, cada uno de estos análisis y prácticamente podemos trascender acerca de lo que nos sirve en la comprensión de la familia. Entonces, prácticamente a lo largo de esta materia vamos a ir acentuando muchos puntos en donde vamos a ir viendo las indicaciones individuales y la búsqueda de la felicidad, de la construcción de la pareja. También vamos a comentar acerca de cómo se puede implicar también una relación en cuanto a algún deterioro, alguna molestia, ¿no? Vamos a ir viendo cómo también se va organizando el intercambio dentro de los miembros de la familia, porque también entra a muy a raya que cuando se desestructura la familia, digamos un pequeño ejemplo, em, fallece papá, se rompe el sistema y si el hijo mayor ese es el que está después, retoma y agarra el cargo sobre esta simetría sobre un miembro de responsabilidad, ¿no? Y lo mismo con la hermana o la hija mayor. Entonces, pues vamos a ir viendo como que esta funcionalidad acerca de la tipología de la familia, sobre todo mapa también muy estructurado sobre la comprensión de cada uno de estos miembros. También vamos a ir viendo el crecimiento de números de parejas que viven en unión libre, que prácticamente se estima y también se relaciona que por lo regular quienes adquieren un compromiso en forma religiosa o dentro de la ley, pues son el número de parejas que comúnmente se divorcian, ¿no? Entonces, ahora en la actualidad, las familias viven en unión libre para poder interrumpir esta parte o el bloqueo acerca de una responsabilidad por un compromiso. Vamos a ir viendo esta parte de los hogares que son más monoparentales. Y pues esto especialmente también los que están muy anclados con con las mujeres. Vamos a ir viendo también esta función del número de familias reconstituidas, que es prácticamente esta función de un divorcio, una separación, una nueva pareja, una nueva integración de hijos, hijas, ¿no? Y cómo también eso tiene una funcionalidad en el intercambio dentro de opiniones de las y los jóvenes, ¿no? Entonces, es prácticamente reconocer todas estas funciones de relaciones entre los géneros que han transcurrido de manera lenta a lo largo de todo este tiempo, pero que prácticamente nos han dado una capacidad de análisis, una capacidad de reflexión y que nos dan también la apertura acerca del cambio y todo lo que podemos procesar, ¿no? Entonces, la familia como institución, como sistema, siempre va a tener una unicidad. En la definición de familia, pues inclusive es sistematizada por ustedes, es de manera diferencial por ustedes, pero prácticamente familia es un conjunto, institución de personas que contribuyen en un sistema, ya sea de sangre o no, pero que relativamente van compartiendo gustos, valores, creencias, habilidades, virtudes. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a ir sistematizando todo esto. ¿Sale, vale? Una parte también dentro de la psicología de la familia ahora es como que comprender cada una de estas aperturas, es comprender cómo es la estructura, es comprender qué es lo que pasa anteriormente con lo que tal vez se puede habitualizar. Y esta parte de la función de la familia deja una apertura muy importante acerca de las interacciones sociales. ¿Ok? Como bien sabemos, esta parte de la familia tiene mucha importancia desde la consolidación de cada una y cada uno de los hijos. ¿Ok? La familia
siempre nos va a preparar a nosotros para poder relacionarnos socialmente, porque la familia prácticamente es nuestro primer filtro social por excelencia, ¿no? En la familia nos enseñan todo lo que podemos adaptar hasta el día de hoy y externamente, cuando ya nos relacionamos con otras personas, le atribuimos, ojo, a nuestra personalidad nuevas características, nuevas funciones, en el cual pues los vamos a ir desarrollando a lo largo de nuestra vida, ¿no? También aquí lo interesante, como estamos tocando tema de familia, sería como que preguntarles tal vez a ustedes, ¿no? Así a modo de participación en esta pequeña apertura, de qué tipo de familia creen que tienen, qué tipo de familia creen que están conformando, cómo es la estructura de su familia, qué función tiene su familia, ¿no? Y ir como que armonizando también esta función también muy extensiva acerca de lo que podemos recibir y también revisar en una construcción de la familia, ¿no? Entonces, también es muy interesante preguntarle a ustedes como docentes cómo ven también la integración de los chicos dentro del área educativa, cómo pueden ir vivenciando cada una de estas estructuras y también qué han hecho también por la orientación, la formulación dentro de la educación hacia los padres, cuando tienen esta parte de las reuniones colectivas, los acuerdos, los desacuerdos, o cómo han sido muy convincentes acerca de la evolución en la construcción de la familia. ¿Ok? Entonces, pues vamos a ir aperturando un poquito de esto. Y también a mí sí me gustaría como que también escuchar, pues, ¿qué tipo de familia creen ustedes que tienen? ¿Cómo creen que han construido su familia? ¿Cómo creen que han visto la comparación de la evolución histórica de la familia en la actualidad? Quien guste, con gusto puede levantar la manita y ya le damos el espacio. Ok, maestro Cuauhtémoc. Sí, muy buenas tardes a todos. Yo creo que la familia ha ido evolucionando con el paso del tiempo. Un ejemplo, por ejemplo, en caso, conforme yo fui creciendo, por parte de mi papá era una persona que le gustaba mucho golpear. Entonces, uno va creciendo con esa mentalidad de que cuando uno tenga sus propios hijos, no hacer lo mismo que fueron los padres, sino ir cambiando muchos aspectos que en su momento marcaron en la integración de la familia. Si lo veo en el ámbito escolar, en el caso de nivel de secundaria donde yo me encuentro, puedo decir que existe en su mayoría, no en su mayoría, pero sí una gran parte, de familias que se están separando o padres que tienen problemas de integración familiar, ¿no? Otros que a lo mejor que son matrimonios muy jóvenes y a temprana edad son padres y no tienen la capacidad como para llevar a cabo una familia, ¿no? Por ejemplo, hace una semana nos enteramos que un alumno de tercer año ya está viviendo con una persona mayor que él. Entonces, digo, bueno, ¿qué está pasando con la familia? Pues, ¿dónde están esos valores que nos rescataban a nosotros como jóvenes y nos impulsaban a formar una carrera profesionalmente, ¿no? Y ya de ahí partiendo, y generar una familia, ¿no? Entonces, siento que a veces también el medio en donde estamos creciendo, yo digo, siempre he dicho que los medios de comunicación nos están inyectando a veces muchos valores de otros países donde se ve más el libertinaje o la liberación. Y eso también influye mucho dentro de la misma sociedad y se generan cambios drásticos que hoy es lo que estamos viviendo actualmente. Eh, Muchos jóvenes, no sé, se están volviendo muy rebeldes ante los mismos padres. Los padres se ven rebasados por esos muchachos que ya no saben ni qué hacer. También se da porque si papá o mamá trabajan y tienen no sé, un periodo donde están desde muy temprano, inician sus labores de trabajo y ya terminan ya como 9, 10 de la noche. Los hijos a veces se quedan solos dentro de casa y pues su única comunicación a veces son los vecinos o los amigos y tienden a buscar otros, dijera uno, otros valores que no se les puede inculcar en casa, ¿no? Son muchos factores. La familia va sufriendo muchos cambios y lo va a seguir teniendo de aquí en adelante, ¿sí?
Quizás todavía vemos un poquito más arraigado a los jóvenes en las familias, en las comunidades donde casi no tienen mucha comunicación o no tienen tanto información de la televisión o el internet, ¿sí? Entonces siento que ahí todavía está un poquito más arraigada la familia que ya cuando estamos ya dentro de un núcleo de una ciudad. Yo no quiero decir que no lo exista también, pero siento que en la ciudad hay más, un poquito más de libertinaje, ¿sí? Ok, maestro Cuauhtémoc. Todo esto nos da una apertura dentro de una estructura racional, ¿no? Eh, Me gustó mucho esta parte de lo que usted nos menciona desde un principio, ¿no? La familia tradicional en su tiempo, bueno, hace mucho tiempo, era dentro de esta estructura, ¿no? Criamos hijos, hay un índole en una tasa de violencia muy, muy extendida. Al día de hoy podemos observar, y esto también, concuerdo mucho con usted en el punto en donde justamente en la actualidad podemos saber niños creando y criando niños, ¿no? Entonces, es ahí en donde nosotros podemos ir sensibilizando. Esta parte, relativamente la materia de psicología de la familia aborda mucho tema, ¿no? Dentro de una parte de una familia tradicional, en donde existían normas y reglas, era una rectitud, una fundamentación, que son valores que hasta el día de hoy nosotros podemos rescatar y la sensibilización que uno tiene como hijo, yo no voy a ser como mi padre, yo no voy a hacer esto, e inclusive este valor ético y esta palabra mágica que nos decían papás, tú cuando tengas tus hijos, cuando tengas tus hijas, me vas a entender perfectamente a mí, ¿no? Es en donde también nos ponemos como que el chip de, ¡pum! Es algo importante el tema de la familia. Ahora digamos, pasa centralizadamente. Vivir con papás que son violentos, que papá y mamá tienen conflictos, con papás alcohólicos, papás drogadictos, una separación familiar, ¿no? La integración de la tecnología y algo muy interesante también de lo que nos menciona usted, maestro Cuauhtémoc, también de las jornadas de trabajo que a veces se implementan con papá y mamá y hay descuidos selectivos con los hijos. O sea, se les llena así de todo lo que ocupan o necesitan, pero también eso les está restando mucha importancia acerca de la convivencia, de los valores, de las reglas y de todo lo que sumamente les va a ayudar a ellos a ir coordinando y también estableciendo sus valores y normas en la edad adulta, ¿no? A raíz de eso también entra la comparatividad que nos menciona maestro Cuauhtémoc de una sociedad o una capacidad dentro de las familias modernas urbanas y las familias modernas que no son urbanas, ¿no? Que no tienen esta parte de la civilización tan actualizada o no tienen un alcance en la tecnología. Se usa como que una reintegración, ¿ok? Se minimiza mucho, se construye mucho la familia, pero ¿qué pasa inclusive con estos pequeños? Por falta de integración de la familia, por falta de una cosmovisión diferente, ¡pum! Buscan redes de apoyo, buscan en los amigos e inclusive abandonan en la casa a una temprana edad para poder ir reintegrándose a otro tipo de sistemas, ¿no? ¿Qué pasa comúnmente? Y bueno, y ahorita dejo el espacio para las demás maestras. ¿Qué pasa comúnmente cuando todo esto se va vivenciando? Cuando yo identifico tal vez en mis alumnos que en casa hay violencia, que tal vez baja el nivel académico porque papá y mamá se está separando, que porque no tienen un buen sustento económico o porque los mandan a trabajar o porque ya tienen esta parte de la educación sexual integral del ESI que nos dice ya tienen una evolución en cuanto a la experimentación sexual y por ende ya formaron o ya tienen una responsabilidad con un joven o alguna jovencita y ya son padres o están a punto de ser padres, ¿no? Entonces, eso empieza como que a dar como que un punto detonante para que nosotros como más allá de docentes entremos en una orientación muy estructurada para que puedan encaminar mucho y corregir en algunas ocasiones todo esto que es de suma importancia, ¿no? Pero comúnmente cuando nosotros identificamos esto se habla mucho en terapia sistémica, en la terapia familiar, cuando nosotros descentralizamos todo, es bien curioso porque la terapia sistémica o la terapia familiar nos habla de que siempre vamos a estar siguiendo patrones o ritmos en función a la educación de los padres, ¿no?
Digamos, si mi papá es alcohólico, yo crezco viendo a mi papá alcohólico, yo soy alcohólico, mi hijo me ve viendo siendo alcohólico, mi hijo se vuelve alcohólico. ¿Cómo se llama esto? La familia en realidad en ese procesamiento se va enfermando, se va llenando de una crisis familiar, se va llenando de mucha ansiedad, de mucha tensión. ¿Cómo podemos romper ese sistema? Ojo, aquí está el trabajo de sensibilización que nosotros como orientadores educativos debemos de ir pues prácticamente desarrollando. Una, lo que implica tal vez también esta parte del alcoholismo, digamos un ejemplo, ¿no? Pero también hay violencia, también hay abuso sexual, también hay drogadicción, también hay abandono, ¿no? Entonces, retomando esto es, cuando nosotros separamos esta línea del pequeño que está observando al papá violento, prácticamente los vamos rehabilitando y los vamos introduciendo a un mundo nuevo, a un mundo que pueda ser diferente y que en su momento también pueda hacer un cambio. Y es bien curioso, es como si dejamos un frutero y vemos que se están pudriendo todas las manzanas y pum, va haciendo el efecto dominó. Cuando quitamos la manzana que está buena o la que no se está pudriendo, hacemos el cambio, ¿no? Entonces, esa es la parte importante de esta estructuración acerca de la familia y cómo también tiene un contraste, una herramienta muy necesaria y cómo desde nuestra propia experiencia la familia nos ha enseñado y nos ha prácticamente encaminado a todo lo que podemos hacer y comprender el día de hoy. ¿Ok? Perfecto. Muchas gracias, maestro Cuauhtémoc. Excelente aportación sobre este contraste en la cuestión de la familia. Em, para las demás maestras, ¿alguien quiere participar? Ok, maestra Anaí. Hola, hola. Bueno, hola, profe, hola, compañeritos. Desde lo que dijo también nuestro compañerito Coctemo y usted, pues yo he visto que hay muchos cambios que han habido dentro de la familia. Entre el mío fue como un poco autoritario y tradicionista, pero se puede decir que también tuvo problemas de alcoholismo tomando el tema que dijo usted. Entonces, es algo que cambió mi papá porque tomaba mucho, pero lo cambió. Fue un tema muy difícil, pues, pero como dice usted, fue un cambio democrático, un cambio que él hizo para que nosotros no nos hiciera ¿cómo se le puede decir? Algún problema después al paso del tiempo, porque también Ujú. somos tres hermanos que hicimos diferentes cambios dentro de nuestro proceso familiar. Y es un punto muy, como dice usted, cuando a veces alguien que está enfermo dentro de nuestra familia, en una versión así alcohólica, drogas o cualquier cosa, afecta a lo demás dentro de la familia. Y eso, a veces es muy difícil para salir, pero a veces también, como vamos viendo las cosas, vamos saliendo de ello para poder estar bien, porque a veces si seguimos ese patrón, como dice ahí en la lectura, nosotros podemos tener una noción de diferentes funciones o tipologías, como dice ahí que decía la unión libre, a veces decían, bueno, yo no quiero que me pasen lo mismo que mis papás o mi mamá, en la unión libre. Hoy en día, como dice también el maestro Coctemo, que hay muchos jóvenes que ya hay muchas, que ya no se quieren ni casar o ya no quieren a veces y optan por la unión libre. Y he visto muchos en mi parte familiar que a veces eso es lo que les está ayudando para conocer más a la pareja y a veces hoy en día en la actualidad se puede decir que la unión libre se deriva de que ya de 2 o 3 años ya tienen esos mismos derechos que el matrimonio. Entonces hay muchas cosas que dentro de la lectura que nos dio usted, dentro de muchas experiencias que hemos tenido, pues ya lo entrelazamos y la ayuda que nos da, pues es lo que nos está permitiendo saber más sobre lo que es la orientación dentro de la familia. Esa es Ujú. mi aportación, profe. Perfecto, maestra Anaí. Y en efecto, esta parte de la familia enferma se llama también, bueno, se trabaja mucho en constelaciones familiares. Al poder ir reintegrando todo esto, pues obviamente se va cambiando. Desde un inicio, al principio de la clase les decía yo que la familia es un sistema, ¿no? Si nosotros marcamos un sistema, pues va a tener un orden, una función, ¿no? Algo que también es muy relativo y dentro de lo que nos menciona maestra Anaí, es toda esta construcción, toda esta vivenciación y toda esta estructura que en su momento se tiene que ajustar para que no se vaya enfermando la familia, ¿no?
Entonces, una de dos, o pasa eso, o se destruye, o se deconstruye, pero prácticamente la familia siempre se va a ir encaminando acerca de todo lo que nosotros vamos a tener como necesidades básicas, ¿no? Entonces, aquí también es bien interesante. La familia, bueno, tiene muchas funciones. Dentro de todas las funciones de la familia, pues siempre está el asegurarnos la supervivencia y un crecimiento, ¿no? Porque somos bebés, no nos podemos mantener, papá y mamá nos da pecho, la alimentación, nos da la educación, nos llevan al médico, ¿no? Prácticamente es lo que hace la familia dentro de una introducción. Posteriormente se brinda como que esta funcionalidad dentro del afecto y el apoyo que prácticamente ayuda en cada una de las familias una integración psicológica sana, pues un clima sano, un establecimiento también de apego y cómo nosotros nos sentimos cómodos con papá o con mamá, ¿no? Y esto también es muy relativo. Nos facilita a nosotros como hijos, pues prácticamente también la estimulación de que nosotros podamos ser capaces de relacionarnos con todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Por eso mencionaba yo que la familia, pues prácticamente inicia siendo nuestro primer espacio social por excelencia, ¿ok? Esta primera apertura de espacio social como por excelencia y prácticamente nos ayudan a ir recibiendo y a otorgar toda esta construcción de lo que nos va a demandar el mundo exterior. ¿Ok? También nos da la apertura de cómo tomamos decisiones, de cómo aperturamos nuestros contextos hacia las personas, hacia la escuela, hacia algún sistema en el cual yo comparto algún lugar dentro de la integración individual, ¿no? Entonces, cada una de estas funciones, aunado esto a las funciones que nos da también el cumplimiento de nuestras necesidades básicas, hay una función muy bonita de la familia que nos dice que consolida también la experiencia de poder adquirir conocimientos básicos para poder formular nuestra propia familia, ¿no? Y aquí la imagen es bien selectiva y también es algo bien interesante dentro del psicoanálisis. Se trabaja mucho las etapas psicosexuales, dentro de Vygotsky, dentro de esta parte educativa se trabaja mucho el aprendizaje constructivista, ¿no? Y todo eso que nos va unificando para poder entablar nuestro contexto individual. Ok, maestros y maestras, nos queda menos de un minuto. Voy a cerrar esta cápsula para que se vuelvan a reintegrar el enlace y vamos aperturando mucho esto de lo que estamos comentando. Ok, nos vemos en breve. Perfecto, entonces vamos a seguir comentando acerca de esta construcción metodológica del ser familia y toda esta vivenciación que podemos ir como que sensibilizando y también estratificando, ¿no? Cada una de estas funciones que nosotros tenemos como familia, pues prácticamente se pueden cumplir de manera efectiva, pero siempre y cuando papá y mamá dediquen tiempo a cada una de estas construcciones, ¿no? Entonces, aquí también, algo que les quería yo comentar hace ratito era... ¿Qué pasa cuando puedo identificar algún problema en la familia en donde diferencio tal vez sí la tipología del conflicto, pero también voy orientando acerca de lo que se puede ir haciendo para poder solucionarlo? Algo muy interesante que me pasó bueno, tiene como 2, 3 añitos, que sí me dejó también mucha enseñanza y también mucha capacidad de reflexión, inclusive como psicoterapeuta, ¿no? En la familia era, sí, constelaciones familiares, que había conflictos, que había como que una, pues prácticamente ruptura, que era como que una función de violencia, ¿no? Pero uno se ponía como que en un análisis dentro de la integración de oriento al conflicto para que se pueda solucionar. Y aquí esto me ancla mucho y también lo retomo mucho sobre el caso de usted, maestra Anaí, de su papá y cómo pudo transformar y deconstruir esa parte que fue muy importante para ustedes y que al día de hoy les abonó y les construyó. Pero siempre era muy asertivo esta parte, ¿no? Eh, el joven, pequeño adolescente, comentaba que siempre o normalmente revisaba o tenía complejidades con papá y con mamá porque discutían, porque tenían muchos problemas, ¿no? Y uno, pues bueno, en mi capacidad como sensibilizador era, vamos a tratar de que esta familia no se desestructure, más sin embargo, permanezca unida, ¿no? Pero ¿cuál fue la situación? Fue tanto toda esta parte de lo que íbamos retomando que llegó un momento en donde yo indiqué
que ya no había como que un lineamiento para tomar algo consensuado, o sea, que no había algo dictaminado para que tomaran reglas o una función adaptativa y todo eso. La intención fue que la familia ya estaba muy tensa, mucha ansiedad, mucha depresión, pero uno de los integrantes, aquí ya se puede hablar de de una familia eh, que prácticamente se desestructuró, la parte paterna se va y solo se queda la parte materna y el hijo, ¿no? ¿Qué pasó? Con el paso del tiempo, después de acompañarlos una semana después de esta función que yo mencioné de que fue mejor que se rompa el sistema y a ver qué pasa, ¿no? Una, los papás tuvieron una mejor comunicación, se llevaron mucho mejor, el hijo empezó a aumentar su capacidad dentro de su enfoque educativo y la mamá empezó a tener también cuestiones interpersonales que le ayudaron también a madurar y a centralizar su compromiso dentro de la estructura familiar. Aquí también es bien importante cuando nosotros vamos a trabajar. A veces queremos que todo sea, esto lo trabaja mucho la Gestalt en la ley de cierre, ¿no? Que queremos que todo está separado y queremos unirlo y queremos mantenerlo ahí porque etimológicamente o socialmente es lo correcto, que deben de estar mamá y papá y el hijo, ¿no? A fuerzas, ¿no? Pero luego pasa que esto es un conflicto, es una bomba en donde el que se está afectando es papá, mamá y por ende el hijo, y eso les va generando mucha ansiedad también, ¿no? Entonces, cuando yo doy esta opción de, ¿y qué pasaría si se dan un tiempo, si se separan? Y fue un cambio súper significativo. El sistema agarró otro giro, el papá se puso mucho más atento y empieza como y también es bien bonito porque es esta parte de lo que pasa en el círculo de la violencia, ¿no? Aumento de tensión, el problema, luego la luna de miel, y era lo relativo. Fue una comunicación tan bonita en donde también debemos estar muy atentas y atentos para poder otorgar como que esta orientación acerca de lo que se está vivenciando, ¿sale? Entonces, si papá y mamá se quieren divorciar, pues un motivo debe de haber. Tal vez papá, inclusive aquí entra también el tema dentro de las diversidades sexuales, de la infidelidad, de las familias extendidas, de las familias monogámicas, monoparentales, ¿no? Dentro de la violencia, que son muchos temas que van a ir como que rebotando mucho en la familia. Prácticamente cada una de estas integraciones van como que consolidando. Si nosotros nos vamos fijando prácticamente en todas las funciones de la familia, pues principalmente es afecto, ¿ok? Siempre va a ser esta parte de la convivencia, el tiempo y cada una de estas formas efectivas que a nosotros nos van a dar la apertura de poder educar y reeducar a nuestros hijos, ¿no? Algo que también pasa muy interesante y rescato de nuevo lo que nos decía el maestro Cuauhtémoc, trabajo mucho, entonces ya no tengo tiempo para mis hijos, ¿no? Y pasa relativamente esto en una función en una familia bueno, desestructurada, que porque trabajo, mi hijo tal vez en algún momento me quiere confiar algo y le digo, no, en estos momentos no tengo tiempo, ¿no? Bueno, pasa. De nuevo quiere contarme algo y yo le digo tal vez, no, en este momento yo no necesito que me digas algo o no tengo tiempo, ¿no? Posteriormente se va a ver el desplazamiento emocional. El hijo ya no va a confiar en papá. ¿Por qué? Porque va a decir, no tiene tiempo para mí, no está pasando esto, ¿para qué le digo? ¿No? Se va alejando. Y cuando ya el papá o la mamá se da cuenta que el problema se está centralizando en el hijo, se acercan, ¿no? Y luego dicen, ¿qué pasa? Y el hijo, por ende, en automático dice, no te importa, en algún momento yo quise contártelo y nunca me hiciste caso, ¿ok? Entonces, ahí es donde también tenemos que estar muy atentos y muy lineales acerca de todo esto que tenemos que hacer. ¿Cómo debemos estimular a la familia? Pues prácticamente jugando, una alianza afectiva entre los padres e hijos, e inclusive también aquí entra algo bien interesante. Si yo les preguntara a ustedes con quiénes se llevan mejor, si con su papá o con su mamá, obviamente me van a decir una de las dos, ¿no? En mi caso, yo me llevo súper bien con mi mamá, ¿no? Desde el relajo, desde la apertura, desde las pláticas y las conversaciones, podemos estar en la madrugada platicando y platicando y todo muy ameno, pero con mi papá es como, chale, ¿no? Se regresa y se reserva uno inclusive a contarle algo. Y todo eso siempre es dentro de la consolidación, dentro de la estructura familiar, ¿no?
en cómo nosotros establecemos el vínculo, en cómo también está la demanda de las interacciones habituales en los diferentes contextos que tengamos, ¿no? Y aquí también es sumamente importante en cómo también desempeñamos nuestro papel como cuidadores, ¿no? En mi experiencia como hijo, pues yo puedo centralizar en que sí, mamá y papá tienen una parte muy importante, pero siempre fue como que muy rítmico, ¿no? Si hay una nivelación estructurada, pues muy bien, porque los hijos van a ir creciendo con esa nivelación, van a ir teniendo toda esta parte lógica. Y algo también que pasa mucho, y esto también es muy curioso, que sí, podemos ser los mejores padres, podemos dar como que esta parte de la apertura de los consejos, de decir no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, y podemos ser unos periquitos diciendo todo, 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 pero algo bien interesante dentro de la construcción familiar es que la mayoría de los integrantes aprenden con el ejemplo, ¿no? Puedo decir, no tomes, no hagas esto, cuídate, y si yo no lo hago, es donde también entra como que esta escapada o esta válvula dentro de lo que podemos reintegrar, ¿no? Entonces, todo esto siempre nos va a dar relativamente la funcionalidad de la familia y en la familia como sistema cambios en los límites, también hay una unificación en los cambios en las reglas, en cómo me alianzo y cómo creo normas entre cada uno de los miembros de mi familia, e inclusive también es muy interesante poder ver cómo yo me vinculo con los integrantes de la familia y cómo también le doy un protagonismo, ¿no? Desde este es mi hijo favorito, o hay una parte también que dentro de la familia, y esto, bueno, si hablamos del tema de familia, siempre es escarbarle y siempre se encuentra de todo, ¿no? Desde cómo hacemos la comparatividad, tu hermano no es así, tu hermana no es así, ¿no? Y créanme, esto todo va siempre centralizándose en el hijo, en la hija, o inclusive en los padres de familia. Es que tú no los cuidas, es que tú no los ves, o es que tú no nos das lo que necesitamos. Porque en realidad, en la actualidad, la familia que todavía se está reservando en la actualidad o se está preservando es muy tradicional, ¿no? En donde la mamá se dedica a la crianza de los hijos y el papá es el que se dedica a trabajar y a dar el mantenimiento y todos los recursos para satisfacer las necesidades de las y los integrantes, ¿no? Ahora cambia lo relativo, eso se está manteniendo mucho en la actualidad. Ahora pasa que mamá trabaja, papá trabaja, pero por ende viene esto del descuido en cuanto al tiempo de las y los hijos, ¿no? O tal vez papá y mamá se divorcian, porque obviamente con este contraste de lo que nos mencionaba también usted, maestra Anaí, de que mis papás se casaron y se divorciaron. Yo no quiero pasar por eso. Mejor en unión libre y reviso qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, todo esto nos da una función entre los cambios de los miembros de la familia. ¿Cómo van ocurriendo cada una de estas limitantes, en cada una de estas normas, en cada una de estas alianzas, ¿no? Entonces, aquí también es bien interesante cómo hay una parte bien bonita y esta palabra me gusta mucho, la de resignificar y de construir, ¿no? Resignificamos algo que me pasó y lo mejoro y deconstruyo algo que me pasó, pero ahora lo voy haciendo de una manera diferente. Estos cambios siempre van a ser muy importantes para los factores sociales y prácticamente van a ir ajustando pues al constructo de la familia independientemente de su contexto, ¿no? Entonces, es muy importante todo esto, es muy interesante cómo podemos ir viendo la capacidad dentro de la construcción de la familia, de cómo podemos ir adaptando sistemas también dentro de la familia. Y tal vez, en su momento, tal vez ustedes también han pasado por esta experiencia en donde consideran familia a otras personas externas, aunque no compartan un lazo sanguíneo, ¿no? Que también eso entra en una unicidad dentro de la construcción, pues prácticamente familiar. La teoría, dentro de esta parte de la estructura de la familia familiar, podemos ir viendo que vamos a encontrar un microsistema familiar que va a estar dividido en subsistemas, en donde va a estar papá, los hijos, los hermanos, el esposo, la esposa y cada uno de estos individuos, ¿ok? Va a haber otro microsistema que es dentro de la construcción de la escuela. Aquí es donde ya nos toca a nosotros la chamba y la integración dentro de una dentro de una familiarización hacia el tema en donde está el maestro, el alumno, el papá y los alumnos, ¿no? Por eso siempre trabajamos sobre la tríada educativa, que es padres de familia, docentes y alumnos. Ya nos involucramos dentro de esta construcción, ¿no? Y está el exosistema o el mesosistema, que es la familia con la escuela, la relación,
la comunidad y un macrosistema, que eso ya extiende toda la generalidad con el ciclo social, ¿ok? Entonces, cada una de ellas nos va a dar una tipología de relación, nos va a dar una característica diferente y nos va a dar espacios también de trabajo diferente, ¿sale? Algo también dentro de esta función, dentro de las familias, va generando también capacidades de trabajo, ¿ok? Hay una función de retroalimentación, hay una función también metodológica dentro de la estructura familiar que ayuda también a ir viendo las pautas que se van generando de manera consciente o inconsciente acerca de las funciones, ¿no? En cómo interactuamos, en cómo somos los miembros de la familia, en cómo también origino expectativas dentro de mi construcción familiar. Una familia pues, se hace competente pues prácticamente en todas estas transiciones, en todas estas funciones y algo también que es muy interesante dentro de la construcción y la función de la familia. Se dice psicológicamente que heredamos aspectos en funciones características acerca de nuestro tipo de carácter, ¿no? De nuestro carácter, de cómo somos o a qué nos asemejamos más. Eso en realidad son mandatos que a veces nos estructuran desde que somos pequeños y ahí nos carga también la chamba, ¿no? Nos dan la chamba de ir revisando todo esto en donde nos dicen, es que tú tienes el carácter de mamá, tú tienes el carácter de papá, y por ende vamos simbolizando eso y en algún momento nos vamos a sentir como mamá o como papá, o hay una comparatividad dentro del sistema social que nos dice lo mismo. Esta parte da como que una necesidad de autonomía e implica en los pequeños adolescentes, en los pequeños niños, ir estableciendo una relación diferente con lo que tal vez ellos pudieron haber desarrollado. Algo también muy interesante, y esto también se trabaja en las constelaciones familiares, es el simbolismo que le damos también a la unicidad del nombre, ¿no? Me llamo como mamá, me llamo como papá, ¿no? O papá, o yo le pongo mi nombre a mi hijo o hija y ahí ya le estoy cargando un mandato, ¿no? Y entonces ahí también, ojo, por si tienen los mismos nombres, vayan revisando qué es lo que pasa. Y eso también dentro de las escuelas también es una característica a retomar, ¿no? Cambia la estructura del sistema al cambiar cada una de estas pautas, donde nosotros asignamos una integración de los integrantes y, bueno, en algún momento los vuelve simétricos, en algunos no, pero prácticamente es una fundamentación que vamos a ir descubriendo e ir viendo dentro de la integración, ¿sale? Bueno, hasta este punto, me gustaría saber si tienen alguna duda, algún comentario, todo muy bien. Ok, maestro Cuauhtémoc, muy bien, maestra Anaí. Maestra Isela, maestro Yeshua, ¿todo bien? ¿Todo excelente? Hasta ahorita todo bien, muy claro, maestro. Perfecto, maestra Isela. Muy bien. Ok, hace rato entró el tema sobre la tipología de padres, ¿no? Hay tipos de padres que son permisivos, hay tipos de padres que son autoritarios. Muchas gracias, maestro Yeshua. Hay tipos de padres que son permisivos, ¿no? Y cada una de estas construcciones nos dan un modo de ser, ¿no? Desde los permisivos que nos dejan hacer, bueno, que dejan hacer a todos, que dejan hacer a todos los hijos lo que quieran y los dejan descubrir y todo. O sea, sí se les reeduca, sí se les da una parte resignificante, pero también les da una apertura de que cuando crezcan o vayan desarrollando su potencialidad, van a poder hacer lo que ellos quieran. Desde los autoritarios son los que nos marcan reglas, normas, y cómo también ampliamos esta parte de ayudarnos a crecer, ¿no? De no te permito salir, no, no hagas esto, esto debes de hacer, ¿no? Que también nos da una estructura cronológica. La parte tradicional, que es la que comúnmente se ve dentro de un padre que es autoritario y semipermisivo, que nos deja la extensión, y esta parte de lo que les comentaba yo hace un momento de la imagen del psicoanálisis, de la estructura y de esta parte de las zonas de desarrollo psicosexual y la función de construcción con esta imagen vigotskiana y de Chomsky, nos dice toda esta parte dentro de la autoridad y la integración del poder en la familia, que todo esto de lo autoritativo, todo esto de las reglas y normas, nos ayudan a poder ver cómo va creciendo nuestro hijo o hija, ¿no? Se deriva pues prácticamente de un ejercicio de poder imponer y poder pues prácticamente plasmar nuestras ideas para el desarrollo de los conocimientos y las habilidades de las y los integrantes.
Acá también es muy importante cómo nosotros podemos observar la conducta. Y algo que comúnmente también pasa en este enfoque educativo, en este enfoque de integración para poder comprender a las y a los alumnos, es el método científico que nos habla dentro del primer paso, que es la observación, ¿no? ¿Qué es lo que comúnmente va a pasar? Observamos a un alumno o vemos una diferenciación tal vez de integración educativa, de que ya no cumple, ya no llega a la escuela, ya no tiene la misma potencialidad. Observamos y nos causa curiosidad, ¿no? Y nos preguntamos, ¿qué le estará pasando? Planteamos el problema. Ya después nos ponemos a investigar, empezamos a sacar posibles hipótesis, tal vez no viene porque está enfermo, pero cuando ya empezamos a experimentar, empezamos a ver la relatividad del problema. Es ahí en donde nosotros tenemos que cumplir este trabajo tan lineal, tan fino, para poder ayudarlos de la manera más integrativa, más humanista, ¿no? Inclusive hay muchas funciones de estímulos y respuestas que nos van a ir ayudando también a comprender mucho la construcción de las y los, de los hijos, ¿no? Y en esta tipología, pues podemos ir encontrando también qué es lo que pasa con los padres que van influenciando sobre los hijos, desde los autoritarios, que prácticamente una funcionalidad de los autoritarios es que van a empezar e intentan controlar en toda la totalidad la conducta de los hijos, buscando prácticamente que se comporten como papá o como mamá dicen, ¿no? Utilizan mucho esta parte del castigo, utilizan violencia, se centralizan más en lo que equivocadamente hace el hijo o la hija, ¿no? Que en esta parte de lo que hacen bien, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo estas fuerzas de acción también le van a dar una creencia, una caracterología a este pequeño o a esta pequeña. Los hijos, pues prácticamente van a ir creciendo en estas familias y van a ir adoptando, pues prácticamente posturas extremas, ¿no? Algunas van a ser dóciles, algunos van a ser dependientes, ¿no? Y esto también es bien importante. Si ya vamos adentrándonos en temas de familia y dentro de esta familia la psicología, cuando encontramos a un niño o a una niña que son pues linealmente obedecientes en lo que nosotros les decimos, es porque en casa tienen padres autoritarios, ¿no? Si les castigamos por algo que hicieron mal y intentan corregirlo, es porque en casa son padres autoritarios, ¿no? Entonces empiezan a ser muy, muy dóciles y también muy dependientes. Bueno, y esto también es muy relativo y se ve mucho en los pequeñitos de 3 4 5 6 años. Desde yo no hago eso porque mi papá y mi mamá no me dejan, ¿no? O esta parte de la dependencia, de no me subo al carro hasta que me suba mi mamá, ¿no? O hasta que me diga mi mamá o mi papá. Entonces, ahí es donde nosotros podemos ir identificando esta parte de la psicología familiar y cómo podemos ir considerando, pues prácticamente cómo resignificar esta autoridad paterna y materna y cómo podemos ir promoviendo, pues prácticamente una fortaleza emocional, una fortaleza entre la capacidad y potencial de las habilidades de las y los pequeños y cómo podemos sensibilizar mucho esta integración, ¿no? Que sí es un trabajo muy importante, que sí es algo complejo, ¿no? Imagínense ustedes integrar o ver esta parte de pequeños que son hijos de padres muy autoritarios, pues se van a dar cuenta linealmente, ¿no? De todo esto y cómo también trae complejidades. Hay otra parte de que nosotros vivimos que pues prácticamente, bueno, cada una de estas pautas de los tipos, de la tipología de los padres, en algún momento los vivimos cada uno y cada uno de nosotros. También ahí me apunto, ¿no? Desde las reglas y normas de lo que papá y mamá querían que fuéramos o que lo que queríamos estudiar, ¿no? E inclusive es como que muy interesante preguntarles, ¿cuántos de ustedes tienen la profesión que tienen al día de hoy? Porque mamá o papá estudiaron eso, ¿no? Entonces ahí también entra como que esta cadena dentro de la autoridad y el poder de la autoridad, ¿no? Esta parte, hay una parte de la educación o la integración de papá y mamá que es un ambiente autocrático, que esta va a ir dificultando pues prácticamente las habilidades intelectuales y sociales de las y los pequeños. Les va a impedir pues prácticamente ajustarse al mundo moderno y pues prácticamente nos va a dar como con una apertura muy, muy resignificante, muy reflexivo, ¿ok? El estilo democrático dentro de una educación de padres se va a ir caracterizando por estos padres que explican y discuten con los hijos
todas las normas, todos los funcionamientos dentro de la familia, ¿ok? Es como que esta parte democrática, que esto debe pasar así, esto es así, ¿no? Toman decisiones de manera conjunta acerca del manejo de las reglas o normas familiares. Lo democrático es lo que les decía yo hace un momento, dentro de una mezcla de lo autoritario y lo permisivo, pero siempre desde esta parte consensuada, desde la toma de los acuerdos, dentro de la toma de las responsabilidades, desde cómo nosotros imponemos también esta capacidad de ir reflexionando sobre los casos o errores de las y los pequeños, en cómo comprendemos la necesidad de respeto hacia el otro, ¿no? Entonces, si son padres democráticos, son padres que les gusta dialogar, que les gusta llegar a un acuerdo, que ven solución en los conflictos, que generan una madurez en las y en los pequeños, que les ayudan también a interiorizar estas normas, ¿no? Y algunos estudios dentro de esta parte, quienes son criados con padres democráticos tienen menos riesgos de conductas antisociales y de abuso de drogas, ¿ok? Entonces, pues en algún momento tenemos como que una unicidad entre esta parte de los padres democráticos, pero siempre es dentro de la apertura y la logística que se vaya llevando a cabo para poder reintegrar todo esto. El estilo permisivo, que es el que yo les mencionaba, pues son padres que no se vinculan mucho o muy activamente con el manejo de las reglas, ¿no? Permiten que los hijos hagan y deshagan sus propias actividades sin controlar, sin observarlos, sin supervisarlos, ¿no? Y casi nunca castigan a los pequeños. Este estilo de permisivo, pues prácticamente con el paso del tiempo, va a ir como que centralizando a que los niños no acepten las reglas en el salón. E inclusive, tal vez en algún momento, porque también como docente, yo, bueno, también doy clases en prepa, y me ha pasado, ¿no? Que eso no me lo dice mi mamá o eso no me lo dice mi papá, ¿y por qué te voy a hacer caso a ti, ¿no? Es una función de un padre permisivo, ¿no? Entonces, ahí también vemos todo este proceso de interiorización de las mismas funciones que pasan dentro de esta tipología de padres, ¿no? En cómo ellos van por el mundo viendo que las normas y las reglas pues no sirven, que todo es una conveniencia individual, ¿no? Y es evidente en el desarrollo de la madurez emocional y social de las y los pequeños. Hay una parte de estilo de padres que es inconsciente y esta es muy característica, ¿ok? Es por una falta de algo coherente en las acciones educativas de los padres. Esta parte del estilo inconsciente es la que comúnmente vemos cuando los padres no aprueban o, no o desaprueban algunas funciones dentro de la reintegración de los hijos, ¿no? Em, pueden a veces tener una razón válida, pueden en algún momento mostrarse autoritarios, o permisivos o son impredecibles, ¿no? Esta parte del inconsciente trabaja sobre una mezcla de las funciones de los estilos educativos de los padres, pero prácticamente se van regulando en función a los hijos, van dando una función de asociación con los problemas y prácticamente forma a padres con una autoridad que en algún o muy pocas ocasiones las influyen en las y los pequeños, ¿no? Entonces, esta tipología dentro de los padres es algo muy interesante también a retomar, es algo muy importante también a profundizar dentro de la psicología y en cómo la autoridad y dentro de toda esta fundamentación podemos ir identificando qué es lo que pasa. Ahora bien, hay una parte dentro de la lectura que se establece como reglas y límites, que también es una parte muy importante dentro de la caracterización de la familia como un sistema que se va regulando también por las reglas, ¿no? Desde las reglas, debes de llegar a esta hora, las reglas es, tienes que ayudarme en casa. Entonces, esto también es muy importante sobre una fundamentación para prácticamente formular lo que podemos entablar dentro de las reglas, ¿no? Cuando nosotros ponemos acuerdos en casa, cuando marcamos límites, pues prácticamente, y bueno, y si tenemos ese estilo de educación democrática, vamos a ir desarrollando en las y en los pequeños un compromiso, una integración, cuando también lo reflejamos con las y los estudiantes y también identificamos que tal vez en casa tienen este estilo de crianza, pues prácticamente vamos a ser muy lineales dentro de la observación y vamos a ir como que ejecutando de manera pues prácticamente de manera viable toda la orientación que podamos ir implementando con la o el pequeño.
Esta, pues prácticamente dentro de la función de las reglas y límites, nos va a ayudar a ser muy sensibilizadores en los conjuntos de acuerdos, en toda esta parte de las reglas del sistema familiar, en el descubrimiento de lo que también puede ir rigiendo sobre la vida y más que nada sobre todo lo que nos va a servir también en la construcción dentro de los campos, pues prácticamente de acción que van a tener las y los pequeños. Algo muy relativo también y que es bien importante dentro de la construcción de reglas y límites es que nos ayudan también a ser responsables de nosotras y de nosotros mismos. ¿Sale? Entonces, aquí también podemos ir viendo reglas reconocidas, reglas que son implícitas, algunas reglas que son secretas, ¿no? Que es lo que comúnmente decimos, esto hazlo, pero solo queda entre nosotros, ¿no? Y también es dentro de esta parte que van constituyendo sobre una sobreentendición de lo que podemos ir recopilando con las y los pequeños, y las reglas que prácticamente son explícitas, las que dejamos de punta a punta para que las y los pequeños puedan reestructurar. Entonces, aquí también, dentro de todos estos temas que vamos a ir revisando, pues prácticamente son elementos muy esenciales. Es de manera importante comentar el tema de reglas y límites, el de la autoridad y el estilo de crianza, esta parte de la epistemología y la introducción de la familia, y cómo inclusive al tema dentro de esta parte, la diversidad sexual, que también se remonta mucho al día de hoy, que es pues una reintegración de la carencia de una mucha y muy significativa diferenciación de estos subsistemas, es que la diversidad sexual al día de hoy también se ha potencializado mucho, ¿no? Desde la función y el papel del hombre, desde la función y el papel de la mujer, pues han sido campos muy interesantes también para ir desmenuzando y comprendiendo para la construcción de una familia, ¿ok? A cambio de tiempo, dentro de la metodología también podemos ir revisando todo lo que también el papá o la mamá hace para poder tener una conexión con las y los hijos, ¿no? Em, para comprender también el estilo dentro del salón de clases, para poder comprender también la formulación de algunas condiciones de orientación educativa con las y los pequeños, es también preguntarles lo que comúnmente les dije hace ratito, ¿no? ¿Con quiénes de sus padres se llevan mejor, ¿no? Entonces, ahí podemos ver estas alianzas y estas coaliciones de grupos que podemos ir viendo también en la construcción de la familia, ¿ok? El propósito, pues prácticamente es que nosotros podamos identificar cuál es el medio de comunicación didáctica que tiene la o el estudiante para poder también desde ese punto orientarlos, ¿no? Imagínense, también esto va como un ejemplo. Si en algún momento hice algo mal en la escuela, digamos, un acto conductual, que no era permitivo y le dicen a mi papá y con mi papá no me llevo, ¿qué va a pasar? Va a llegar papá muy enojado, a mí me va a dar ansiedad, pero si le dicen a mi mamá y que mi mamá es un poquito comprensiva y va, pues mi tensión va a ser algo más habitualizado y se puede como que resolver un poquito más fácil el conflicto, ¿no? Y ahí también viene esta parte de los límites y las reglas, ¿no? De esta parte de las reglas secretas, en donde va a ser una regla que ya no hagas esto, pero ya no se lo vayas a decir a nadie y queda entre nosotras o nosotros, ¿no? Entonces, podemos ver toda esta fundamentación, toda esta formulación de lo que se hacen dentro de las alianzas y coaliciones. En el caso de las familias, pues prácticamente hay una lucha así muy importante de poder, hay una lucha muy importante de lo significativo, inclusive esto también pasa mucho y es dentro de la separación de las familias. Se hacen asociaciones y coaliciones cuando también hay una separación dentro de casa, ¿no? De los hijos que se van con el papá, de los hijos que se van con la mamá, ¿no? Y como también hay una parte muy interesante dentro de por qué creen ustedes que se van dentro de estas dos unificaciones, ¿no? Es porque hay una coalición, a mi papá me va a dar todo lo que necesito, a mi mamá marca muchas reglas y límites y mi papá no, o viceversa. Entonces vemos estas alianzas en cómo también se pueden ir como que identificando el desplazamiento de las y los integrantes para poder ir prácticamente ir viendo las características esenciales de las y los integrantes, ¿ok? Dentro también de la construcción de la familia o dentro de este proceso también es como que ver el nivel de jerarquía de estatus de una persona y cómo también eso involucra mucho la capacidad de potencia, ¿vale? En la familia significa prácticamente que debe de haber una jerarquía. También hay algo muy interesante dentro de la formulación
de los hijos. Hay una parte que se les llama los hijos rey, que son los que tal vez controlan también a los papás, ¿no? Que los papás no saben qué hacer y ven el desarrollo del hijo, el hijo manda, el hijo hace lo que quiere, el hijo da las órdenes. Hay una película que se llama, creo que la de Abel, en donde el niño simboliza como una imagen paterna, en donde simboliza las reglas y todo esto. Entonces, es algo también muy característico también que pasan en Asia en los pequeños. Y eso lo transmiten y también lo llevan en la escuela, ¿no? Entonces, aquí es donde también nosotros vamos a ser muy importante, vamos a hacer esta revisión y esta observación muy importante para poder encontrar también qué es lo que está pasando, ¿no? Toda esta temática, toda esta construcción, toda esta tipología nos ayuda prácticamente en cómo nosotros podemos ir realizando cada una de estas aperturas, ¿ok? Ahora bien, cómo nosotros encontramos también, y bueno, esto es más explicación introductoria, pero es cómo nosotros podemos ir revisando también el tema de familia. Si la familia es un sistema, pues prácticamente antes de ser un sistema, somos un ente individual, ¿no? Posteriormente pasa una característica muy importante, que es esta parte del encuentro, cuando tal vez ustedes o yo encontramos a alguien que nos llama la atención y intentamos relacionarnos con esa persona, ¿no? Empezamos a constituir una parte dentro de la formulación, dentro de nuestras relaciones, empezamos a ver una responsabilidad, queremos crear una familia, tenemos hijos pequeños, hijos adolescentes. Empieza una etapa, bueno, y también este tema bien importante, empieza una etapa bien importante también que pasa psicológicamente en los papás. Esto es más para los papás que son de mayor edad, que se le llama nido vacío. Cuando no dejamos o se van nuestros hijos y nuestra casa queda vacía, también eso atenta mucho sobre la estructuración de una familia, la etapa también de las familias al final de la vida, que es cuando ya somos personas añosas y ya nos queda muy poco en nuestro ciclo vital. Entonces, la estructura de la familia o este nivel de vida de la familia se formula así desde nuestra unicidad como hijos en diferentes familias, conseguimos una pareja, ¿ok? Con esa pareja criamos un matrimonio, tenemos hijos pequeños, los hijos se vuelven adolescentes, se vuelven jóvenes, por ende los hijos también en su momento se casan, se van de la casa, nosotros quedamos solos o solas y en su momento pues también termina nuestro ciclo de vida. Algo también interesante, y esto también se remonta mucho en la teoría de los tres mundos dentro de la sexualidad, es que la familia también se consolida dentro de una unicidad, pero cuando ya encontramos una relación de pareja, hablamos de la teoría de los tres mundos, en donde está mi mundo, el mundo de la otra persona, y cuando se combina es nuestro mundo, en donde también compartimos reglas, compartimos normas, compartimos gustos, creencias, y dentro de esta parte de intermedia, que es nuestro mundo, nosotros vemos los valores sistematizados si en algún momento queremos tener hijos, hijas, para poder aterrizar todas estas ideas, ¿ok? Entonces, sí, esta parte de la familia es algo muy interesante, es algo muy ad hoc para poder comentarlo con orientadores educativos, porque en su momento también sé que hacen escuela para padres, para poder ir formulando los problemas, para poder ir comentando o acercándonos a temas importantes o que en la actualidad también está haciendo mucho ruido, como es la tecnología, como son los casos de abuso sexual, ¿no? E inclusive esto es muy resonado. Aquí en San Cristóbal sonó mucho también no, hace una semana sobre abuso sexual sobre una primaria. Entonces, es como que ir poniendo mucha atención sobre esta construcción también, ¿ok? Y cómo los hijos replican y hacen también algunas funciones de los actos que viven dentro de casa, ¿ok? Muy bien. ¿Alguna duda, algún comentario hasta este punto? Si no, ya para ir cerrando esta primera sesión. No, no, maestro Cuauhtémoc, maestra Anaí, ok. Maestra Isela, maestro Yeshua, ¿alguna duda, algún comentario? Ya tenemos escasos 3 minutitos. Ay, ay, ya no encuentro el micrófono. Pero se escucha, maestra, no, no pasa nada. Ok. Sí, no, profe, está muy claro. Yo creo que casi nos dio todo el libro.
Hay una parte muy importante dentro de esta fundamentación que nos dice la integración metodológica, ¿no? Y toda la teoría, cuando lo aterrizamos a algo práctico, refuerza todo esto. Entonces, cuando yo les digo esto y me dicen de manera experimental, ¡pum! Hay una parte de tareitas que yo pido que son redes semánticas. Las redes semánticas se encargan de ir haciendo todas estas conexiones neuronales y cuando uno detona, ¡pum!, hace el rebote y aterriza en algo. Entonces eso me pasa cuando escucho también epistemología o experiencias de ustedes y como en el texto también viene muy aterrizado, pues también ahí los anclo, ¿no? Por eso me gusta mucho escucharles y también ir retomando los temas dentro de la propia experiencia y desde la mía, ¿no? Entonces, me da mucho gusto que no tengan dudas, me da mucho gusto que vayan identificando. Esta parte es lo introductorio. Vamos a ir retomando en la siguiente sesión ya lo que nos va a servir para la actividad final, que prácticamente es el acompañamiento que vamos a dar. Ahí sí vamos a retomar temas dentro del embarazo a temprana edad, dentro de género y diversidades sexuales, violencia en casa, alcoholismo, drogadicción, separación de los padres, ¿no? Entonces, inclusive depresión o esta parte del nido vacío, si yo estoy criado o me están criando mis papás y soy el hijo más pequeño, ¿no? Y se va más grande, ¿no? Entonces, ¿cómo van repercutiendo todo esto en la centralización dentro de las etapas del ciclo de la familia? ¿Ok? Pues bueno, de manera contextualizada, pues me gustó mucho poderles ver, mucho gusto de nuevo verle, maestro Cuauhtémoc. Yo creí que usted ya se graduaba en la sesión pasada, en el módulo pasado, pero qué bonito que todavía siga acá. Es un placer para mí siempre saludarles y poderles atender. En el transcurso de estos días, pues pueden ir comentándome algunas dudas, algunas sugerencias también que tengan en esta parte de la materia. Pues el periodo es algo corto de 3 semanas, ya avanzamos una, nos toca la otra y cerramos, ¿no? Entonces, cualquier cosita, cualquier detallito, pues me pueden ir comentándolo. Estas sesiones las voy a subir a plataforma y en su momento les voy a estar notificando, pero igual, ante cualquier cosa, duda o comentario, pues estoy a sus atentas órdenes, ¿ok? Pues nos estamos viendo muy pronto, cuídense bastante, les mando un enorme abrazo, que tengan excelente sábado, abríguense mucho y cualquier cosita queda al margen, ¿ok? Hasta luego entonces. Chao, chao.